Bueno, mis hermanos, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Que la gracia, la paz, el amor y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de los hermanos que nos acompañan esta noche, aquellos que estuvieron en la hora de clamor, de intercesión desde las 6 de la tarde, acompañándonos igualmente a los que están llegando a la conexión. Vamos a empezar esta noche leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer dos versículos en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículos 33 y 34. Salmo 119, versículos 33 y 34. Damos la bienvenida a nuestra hermana Giola, también a Rina desde Ocaña. Bienvenida esta noche a este tiempo. Salmos capítulo 19, versículos 33, 34, perdón, declara la palabra. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Vamos a orar para iniciar esta noche con esta palabra que tiene preparada, este mensaje que tiene preparado el Señor para esta noche, que tiene como título Dios aborrece el pecado y al pecador, parte 2, por parte de nuestro hermano Omar. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, Padre amado, para escuchar, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, esta noche que nos enseñes el camino correcto a través de este mensaje, Señor. Ayúdanos a guardar, Señor, cada uno de tus mandamientos, de tus estatutos, que podamos guardarlos, Señor, hasta el fin de los tiempos, Padre amado. Danos ese entendimiento, Señor, de lo que hoy quieres o de lo que hoy quieres que aprendamos, de lo que quieres decirnos hoy, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a guardarla, Señor, en nuestros corazones, a obedecerla, Padre amado, porque allí es donde está la bendición, en escuchar la palabra, pero también obedecerla y ponerla por obra, Señor. Coloco en tus manos, Señor, al vaso de turno, Señor, el mensajero de esta noche, para que seas tú, Padre, hablándonos a través de él, que sean tus pensamientos, que sean tus palabras, Señor, que sea tu Santo Espíritu moviéndose esta noche a favor nuestro, Señor, y que puedas obrar en la vida de cada uno de nosotros a través de esta palabra, Señor. Guarda nuestros corazones, abre los oídos, Señor, de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, entender lo que quieres hablarnos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mi hermano Omar tiene el micrófono abierto para que inicie el mensaje, mi hermano. Amén, mi hermano Alejandro. Bendiciones para todos los que se encuentran ya conectados. Como siempre, damos gracias a Dios por este privilegio y a la vez esta responsabilidad tan grande de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Debemos de tener en cuenta todos que nadie se la sabe toda. Todos estamos en un proceso de aprendizaje donde de lo que recibimos así también damos. Pero nadie, el ministro, el pastor más experimentado que exista en la tierra no puede decir jamás que se la sabe toda. Menos cuando nuestro argumento, que es la palabra de Dios, es progresivo, y que lo que en un momento tenemos en cuenta, más adelante el Señor se puede aclarar y puede mostrarnos en otro aspecto que lo que estábamos creyendo no era como lo estábamos creyendo.
Así que todos estamos aquí reunidos porque venimos a escuchar la poderosa palabra de Dios, que es la que tiene poder, es la que tiene autoridad. La palabra de Dios es la autoridad sobre toda clase de autoridad que existe en la tierra. No hay autoridad por encima de la palabra de Dios. Y por ende, nosotros, los súbditos de Dios, sus siervos, debemos de obedecer esta autoridad antes que cualquier otra que nos quiera conllevar a hacer lo contrario a lo que dice Dios en su palabra. Hoy, como lo decía mi hermano Alejandro, vamos a estar compartiendo en el Salmo 5, que es el texto base que estamos usando para esta enseñanza, versículos del 1 al 6. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ya se encuentra aquí reunido, esperando que Dios vaya sumando en el transcurso de los minutos, del tiempo, vaya sumando a más personas para que escuchen el mensaje. Sería bueno que pudieran conectarse rápidamente los que estuvieron la vez pasada para, para que tengan o tomen nota de lo que vamos a seguir compartiendo hoy. Un tema que, mis hermanos, de verdad que es bastante espinoso, bastante difícil de tratar porque, como les decía anteriormente, a veces nos han enseñado algunas cosas y nosotros las hemos creído y las hemos tenido en cuenta, pero Dios va mostrando su luz, va haciendo esa revelación progresiva y nosotros tenemos que ir progresando con la palabra de Dios. Estamos tratando un tema basado en esa afirmación que todas las veces hemos escuchado. Hoy día esa es una afirmación que está vigente en la boca de muchos ministros, en la boca de muchos pastores, pero que escudriñando las escrituras vemos nosotros que la Biblia afirma otra cosa diferente. Y como les decía ahora, como la Biblia es la máxima autoridad, entonces nosotros debemos creer es lo que las escrituras dicen, aunque todo el mundo diga lo contrario. Vamos a leer el Salmo capítulo 5, versículos del 1 al 6. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Amén. Estamos hablando de esa afirmación que escuchamos muy a menudo que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa es la afirmación que escuchamos de boca de muchas personas,
convertidas e incrédulas, ministros o no, siempre están manifestándole a aquellas personas que sabemos, que conocemos de antemano que están en plena práctica del pecado. Abrimos la boca y les decimos: no te preocupes, que Cristo te ama. No te preocupes, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. A ti te ama. Lo que Él aborrece es lo que tú haces, pero a ti te ama. Eso es lo que se declara. Eso es lo que se dice y es lo que se escucha en el ámbito cristiano, de que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. O al revés, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. De tal manera que el título de este mensaje, como lo decía mi hermano Alejandro, es: Dios aborrece el pecado y al pecador. Esto sí es lo correcto. Este sí es la frase correcta. Dios aborrece tanto al pecado como al instrumento que ejecuta el pecado, que somos cada uno de nosotros. Así que yo quiero hacerles una pregunta. Si usted ama a su hijo, usted ama a un ser querido, usted por cualquier cosa lo puede matar. Usted mataría a un hijo porque un hijo suyo le desobedeció en alguna situación de la vida. Usted lo mataría si usted lo ama, porque nosotros amamos a nuestros hijos. Cierto que no lo mataríamos por nada. Por el contrario, a veces nosotros se la dejamos pasar porque son nuestros hijos y le perdonamos 1 y 2 y 10 y 20 y 30 veces y están haciendo lo malo y tratamos de corregirlo y le llamamos la atención y les quitamos y los castigamos y a veces hasta les pegamos, pero no los matamos. Me llama la atención porque el Salmo 5, versículo 6, dice que Dios destruirá a los que hablan mentira y al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Dios a sus hijos, dice la palabra de Dios, que Él los corrige, los reprende. A sus hijos, Dios los reprende, los azota, porque son sus hijos, pero no los destruye. A quien destruye Dios es a los que no son sus hijos, a los que no han creído en el Señor, a los que no se han arrepentido, a los que no han obedecido al Señor. Como lo dice el versículo 5 del Salmo 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruirás a los que hablan mentira. O sea, los pecadores, los practicantes de pecado, siempre hago la claridad, porque nosotros todos somos pecadores. Nosotros todos, creo que a diario estamos fallando en alguna cosa al Señor. Pero otra cosa diferente es aquellos que llevan una vida de pecado, práctica de pecado, y cada día practican y practican y practican el pecado. Es de estos que practican el pecado sin ningún temor de Dios, a los que se refiere Dios, que Él aborrece. Todos los que hacen iniquidad, Dios los aborrece. Es lo que está diciendo el salmista en el Salmo capítulo 5, versículo 5. Y concluye diciendo que Dios los destruirá. ¿A quién? A los pecadores. Los destruirá. Entonces nosotros podemos ir viendo, mis amados, con un poco de más claridad, que esta frase, que esta afirmación que se escucha mucho, no es verdad. Podemos determinar que es una falacia,
Y como decíamos el viernes, es una herejía decirle a un practicante de pecado que Cristo lo ama, como muchas veces se escucha. Cristo te ama, varón, Cristo te ama, mujer, independientemente de lo que sea y de lo que haga, estamos manifestándole a esa persona que Cristo la ama. Pero lo que nos dice el salmista es diferente. El salmista no dice que Cristo los ama, sino que los aborrece. Y si Cristo le dice a los pecadores, a los impíos, a los inicuos, que los aborrece, entonces, mis amados, la pregunta sería, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes son los ministros que dicen lo contrario? Porque si la Biblia declara que Dios aborrece a los pecadores y aborrece a la iniquidad y aborrece el pecado, entonces nosotros no podemos cambiar esa verdad. Nosotros no podemos decir algo contrario a lo que Dios ya dijo. Y lo que Dios dijo de verdad, lo que sí es verdad, es que Dios aborrece tanto al pecador como al pecado. Así que nosotros estamos estableciendo, y de pronto para los que estuvieron, los que no estuvieron el viernes, también estuvimos tocando, además del Salmo 5, nosotros también estuvimos tocando otros salmos donde la palabra de Dios también se afirma en esa verdad de que Dios aborrece a los pecadores, como lo es el Salmo, disculpe que se me perdió aquí un poquito. Disculpen, por favor. 34. El Salmo 34, versículo 16, donde dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal. Se da cuenta que contra los que hacen mal son los que cometen pecado. Los que hacen mal son los que transgreden la ley de Dios. Y el salmista está diciendo que contra ellos está la ira de Dios. Aquí no veo yo que dice que el amor de Dios está contra ellos, está sobre ellos. El amor de Dios está sobre los que hacen mal, no. Aquí lo que dice es que la ira de Dios contra los que hacen mal. ¿Para qué? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Se da cuenta? Eso lo declara el Salmo 34, 16. El Salmo 11:5 también dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Aquí también está diciendo el salmista que el alma de Jehová aborrece a los que hacen violencia. Al malo, al que ama la violencia, Jehová aborrece. Entonces, solamente con estos tres textos que hasta ahora hemos tocado, nosotros con mucha contundencia podemos decir que la afirmación de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador es mentira, y nosotros no podemos seguir enseñándola. Nosotros no podemos seguir utilizando esta afirmación para darle falsas esperanzas a los que practican pecado, a los perdidos, a los enemigos de Dios, a los que le han dado la espalda a Dios. Nosotros no les podemos contentar la vida diciéndole: Cristo te ama, diciéndole: no te preocupes, que el problema de Dios no es contigo, sino con el pecado. No,
Nosotros haríamos mal si seguimos haciendo eso después que la palabra de Dios nos está enseñando todo lo contrario. Como les dije el viernes, yo era uno de esos que antes le decía a cualquiera, Cristo te ama, o no te preocupes que Cristo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero teniendo ya la claridad, y por eso ahorita les hablaba de la revelación progresiva de la palabra de Dios, en este tiempo Dios nos ha enseñado que esa afirmación no es verdad. Entonces ahora ya nosotros la tenemos que sacar de nuestro lenguaje. Nosotros ahora tenemos que sacar de de nuestra boca, debemos quitar esta afirmación y no decírsela a más nadie, porque le estaríamos haciendo daño, porque le estaríamos dando falsas esperanzas a esa persona. No es adúltero, es fornicario, pero tranquilo que Cristo te ama, varón. Puedes seguir en tu adulterio, puedes seguir en tu fornicación. Si eres pedófilo, no hay ningún problema. No tienes problema con Dios. El que tiene problema con Dios es lo que tú haces. No. Los textos que hemos leído nos muestran que el que ejecuta la obra, el que ejecuta la acción o el que ejecuta el pecado, tiene problema con Dios. Dios lo aborrece y además Dios lo va a destruir. Esa es la verdad de lo que la palabra de Dios está enseñándonos hoy. Así que ya teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a, para no redundar en lo mismo y para no perder más tiempo, porque ya vamos llegando a media hora, vamos a pasar a una parte que no tocamos el viernes. Ya los que escucharon el viernes, escucharon todo lo que dijimos basados en la palabra de Dios. Y los que hoy están nuevos y están escuchando por primera vez, bueno, ahí ya les di un abrebocas de lo que tratamos el viernes. Ahora les pido que tengan mucha atención para lo que vamos a compartir hoy. Decíamos también que las personas dicen eso, de que Dios ama al pecador y que aborrece el pecado, porque decían, como dice Primera de Juan 4:8, que Dios es amor. Y eso de que Dios es amor es real, es verdad. No hay nadie más amoroso que nuestro Dios. Tanto nos amó que entregó a su propio hijo en sacrificio. Usted sabe lo que es eso, amado, de despojarse de un hijo, entregarlo en sacrificio para que muera en lugar de otro. Eso solamente lo hace alguien amoroso. Y yo creo que, honesta y sinceramente, ninguno de los que estamos en esta sala estaríamos dispuestos por nada del mundo a entregar a un hijo nuestro para que otro, a sacrificar un hijo nuestro para que otro viva. Por lo menos yo no estaría dispuesto a eso. Pero si Dios lo hizo por cada uno de nosotros siendo pecadores, siendo viles pecadores, entonces ese debe ser un Dios amoroso. Ese amor no se compara con nada. Es amoroso. Entregó a su hijo en sacrificio para perdón de los pecados. De tal manera que los que gozamos, y yo me incluyo, los que gozamos de ese amor, somos los que en arrepentimiento hemos ido a la presencia de Dios humillados, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos y aceptando a Jesucristo y su plan de salvación. Esos son los que gozan
de ese amor profundo e infinito de Dios. Pero lo que las escrituras nos están mostrando en los textos que hemos leído y otros que vamos a leer es que el que está en pecado no puede gozar de ese amor de Dios, porque está ofendiendo a Dios, porque está quebrantando sus mandamientos, porque está quebrantando la ley divina. Y dice que Dios los aborrece. No dice que los ama, dice que los aborrece y dice que los va a destruir. Para entender nosotros, esto fue lo que quedó pendiente el viernes. Para entender nosotros correctamente el amor de Dios, debemos tener en cuenta las tres esferas del amor de Dios. Hay tres esferas donde se manifiesta el amor de Dios y no son lo mismo. Y yo quiero que nosotros lo miremos a través de la palabra. Por lo menos la primera esfera del amor de Dios es el amor benevolente de Dios. Esa es la primera esfera. El amor benevolente de Dios, donde Dios es amable con todos y su benevolencia los beneficia de muchas formas, excepto en la salvación. ¿Sí me explico? O sea, hay un amor benevolente de Dios que cae sobre toda la humanidad y los beneficia de muchas maneras, excepto para la salvación. Porque la salvación es única y exclusivamente para los hijos de Dios, para los que han acudido al llamado del arrepentimiento, para los que han creído en Jesucristo. Para ellos es la salvación. Pero si alguno de los que están en esta sala todavía no se ha arrepentido de sus pecados, todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador, todavía no ha dispuesto su corazón a hacer la voluntad de Dios, entonces, amado o amada, usted podrá ser beneficiado en muchas otras cosas porque es un Dios benevolente y derrama las bendiciones, pero la salvación no la podrá obtener porque no ha cumplido con los requisitos fundamentales para convertirse primeramente en hijo de Dios. Porque solamente los que han aceptado a Cristo como Salvador, como lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, donde dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Para ellos es que es la salvación. Los que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Los que se han arrepentido de sus pecados y le han pedido perdón al Señor. Para ellos es la salvación. Del resto, la humanidad completa se beneficia de este amor benevolente de Dios. Benevolencia es la cualidad del ser humano que es bueno con las personas que convive. Mírelo bien. Benevolencia, cualidad del ser humano que es bueno con las personas que convive. Y así es Dios. Así es nuestro Dios con cada uno de nosotros. Él es bueno. Él es bueno con cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Él es bueno. Porque sinceramente, amado, nosotros lo que merecemos por el pecado es destrucción. Nosotros lo que merecemos por el pecado es condenación. Pero Dios en su bondad nos da una bendición, nos regala una casa, nos regala un vehículo, nos da una familia. ¿La merecemos? No. Dios es bueno. Gloria al Señor. Dice, benevolencia se comprende de dos términos. Bene, que significa bueno, y volo, que significa querer.
Es decir, que una persona que es benevolente quiere ser buena con los demás. Eso es lo que pasa con Dios, amado. Es bueno con todos sin que lo merezcamos. La segunda esfera, mi amado, del amor de Dios es el amor en términos de bondad. Hablamos de benevolencia, ahora vamos a hablar en términos de bondad. La esfera del amor de Dios en términos de bondad. Es el amor que tiene cuidado de todos en cuanto a sustento y beneficios, como lo dice Mateo 5:45. Es parecido al primero, al benevolente, pero este tiene sustento bíblico. Mateo 5:45, lo buscamos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Escuche bien. Que hace salir su sol sobre los buenos, sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el amor en términos de bondad, el que te beneficia tanto a buenos como a malos, el que beneficia tanto a justos como injustos. Ese es el amor bondadoso del Señor. Y también todos los seres humanos pueden disfrutar de esa clase de amores, de este amor bondadoso, también del amor benevolente. Mírelo, ahí lo dice. Dios hace salir el sol sobre buenos o malos. Fíjese que Dios no dice, estos son pecadores, sobre ellos que no alumbre el sol. No, sale el sol y todo el mundo se beneficia de la luz del sol, de los rayos del sol. Lavaron ropa en su casa y salió el sol y todo el mundo, malos y buenos, pusieron su ropa al sol y se secó. Porque Dios en su bondad permite esa bendición para malos y buenos, para justos e injustos. Dios deja caer la lluvia. Pero la esfera del amor complaciente, esa solamente beneficia a los que son hijos de Dios. Esto no es una herejía, esto no es una mentira. Estamos hablando con bases bíblicas para que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que si la Biblia lo dice, lo debemos creer. El amor complaciente es el amor especial que Dios tiene por su Hijo Jesús y por todos los que por medio de la fe en Jesucristo son adoptados como hijos de Dios, que es lo que declara ahí en Juan. Ahí en Juan 1:11, si no estoy mal. Adoptados como hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ese es el amor complaciente de Dios. De ese amor se benefician solamente los hijos de Dios. ¿Cómo hicieron para convertirse en hijos de Dios? Acudieron al llamado del arrepentimiento, como lo dice en el libro de Lucas, capítulo 3, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo del arrepentimiento. El versículo 7 del capítulo 3 de Lucas dice que la gente, la multitud, incluyendo los escribas y fariseos, que eran los maestros de la ley, aquellos hipócritas a los que Jesús les llamaba hipócritas, ellos también acudieron al llamado de arrepentimiento y se salvaban. Y por eso Juan el Bautista en el versículo 7 del capítulo 3 de Lucas les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque se estaban escapando de la ira venidera.
por causa del arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios por ellos y haciendo su voluntad, nos convertimos en hijos de Dios. Y tanto para nuestro Señor Jesucristo, que es el primogénito Hijo de Dios, como para nosotros los que por medio de la fe puesta en Jesucristo nos convertimos también en hijos de Dios, para nosotros es el amor complaciente para nosotros. Si leemos en el capítulo 3, versículo 17 del Evangelio de Mateo, Mateo 3, 16 y 17. Vamos a leerle el 16 para que usted sepa de quién está hablando el Señor. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para nuestro Señor Jesucristo es el amor complaciente de Dios. Solamente para Él. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y ahora en Juan 1:11, vamos a leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se refiere a los israelitas, a los judíos que rechazaron a Jesús y lo mataron con la espada de Roma. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, el amor complaciente de Dios, según Mateo 3, 16 y 17, según Juan 1, del 11 al 13, es para Jesucristo y para los hijos de Dios por medio de Jesucristo. Si aquí hay alguien que no ha recibido a Cristo todavía como su Salvador, que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, hoy mismo tú puedes tomar la decisión de hacerlo y convertirte automáticamente en un hijo de Dios. Y por supuesto, comenzar a disfrutar del amor complaciente de Dios, porque solamente el amor complaciente es para los hijos de Dios, solamente, y para Jesucristo. El amor benevolente y el amor bondadoso, ese es para todos, pero ya nosotros nos dimos cuenta en qué términos es para todos, separando la salvación de todo lo demás. Y esto, amados, como lo estamos fundamentando en la palabra de Dios, esto no pelea con nadie. O sea, no hay bases para discutirlo, porque estamos dándonos cuenta que la palabra de Dios lo soporta. Estamos dándonos cuenta que es el mismo Dios Todopoderoso quien en las Escrituras dejó plasmado el orden de las cosas, cómo eran las cosas. Así que ahora que podemos comprender un poco más estas tres esferas del amor de Dios, entonces nosotros honestamente podemos ubicarnos a donde pertenecemos. Y ya se lo repito, si usted
ha confesado en arrepentimiento cada uno de sus pecados y ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, usted es salvo y usted goza de la plenitud del amor de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 14 y 15, el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, le apareció a los 11 apóstoles que quedaban. Recuerden que ya Judas Iscariote no hacía parte de los apóstoles porque había tomado la fatal decisión de quitarse la vida porque había traicionado a Jesús. Nada más quedaban 11 apóstoles. Jesús había muerto y a ellos se les había olvidado, a los 11 apóstoles que quedaban, se les había olvidado que Jesús iba a resucitar, como él mismo lo había dicho. Cuando resucitó Jesús, mandó a las mujeres a decir, bueno, dile a los apóstoles que ya estoy vivo otra vez, que ya resucité, pero no creyeron. Después mandó a 2 varones que iban por el camino, no creyeron. Tuvo que venir el mismo Jesús, revelarse a estos 11 apóstoles, y dice la Biblia que le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Se la reprochó porque no habían creído en aquellos que le habían dicho que él había resucitado. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, con paciencia y compasión por ellos, les da un ordenamiento. Ese ordenamiento que el Señor Jesucristo resucitado le dio a sus 11 apóstoles es el que usted y yo debemos tener en cuenta hoy para convertirnos en hijos de Dios y para poder gozar de la plenitud de su amor. Marcos 16, versículos 14 y 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Escuche bien, ahí está la salvación. ¿Pero para quién? Para el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo, mas el que no creyere será condenado. ¿Condenado dónde? En la cárcel más peligrosa que existe en Colombia. En la cárcel más peligrosa de los Estados Unidos. En Guantánamo, yo no sé cuál será la cárcel más peligrosa que existe. No, la condenación a la cual hace referencia Jesucristo en el versículo 15 de Marcos 16 es a la condenación de nuestra alma en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la peor condenación que un ser humano pueda experimentar, por lo que nos muestra la Escritura. Porque en la prisión más terrible que pueda haber aquí en la tierra, yo creo que hoy día tienen aire acondicionado, servicio de agua, luz, y tienen muchos privilegios. Pero en esta condenación o en este lugar donde van a ser condenados los que no creen en el Señor Jesús, allá no hay nada de eso, amado. Allá lo que hay es candela. Allá lo que hay es lloro. Allá lo que hay es crujir de dientes. Allá lo que hay es sufrimiento. La gente clama, la gente grita, la gente llora, la gente pide auxilio y nadie los puede ayudar. Y eso lo podemos ver nosotros claramente en el capítulo, si no estoy mal, 17 de Lucas, donde habla de la parábola del rico y Lázaro. Aquellos 2 hombres que murieron y uno fue al seno de Abraham o a la presencia de Dios, y el rico, que era el que más disfrutaba aquí en la tierra porque tenía mucho dinero y comía banquete y se vestía de púrpura o de ropa fina, cuando murió fue al infierno y sufría.
Y le pedía a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua para que refresque mi lengua. Y no se lo permitieron. Ya no había posibilidad de nada. Entonces, ese ordenamiento del Señor Jesucristo en Marcos 16, 15, 16, 14 y 15 es para que nosotros hoy mismo lo tengamos en cuenta. Porque si creemos, seremos salvos. Pero si no creemos, seremos condenados. Teniendo en cuenta ese ordenamiento, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y vamos a gozar del amor de Dios y vamos a gozar de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Pero tenemos primero que arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que demanda y declara las Escrituras. Amados, si tenemos en cuenta todo esto que hemos hablado hasta ahora, no podemos seguir engañando a la gente. No podemos seguir creando falsas esperanzas, falsas expectativas en los practicantes de pecado. Si nosotros hemos comprendido lo que hasta ahora la palabra de Dios nos ha enseñado, tenemos que sacar esta afirmación de nuestra boca, de nuestro vocabulario. Tenemos que sacar esa afirmación de que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. No, porque Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador también. Eso es lo que hemos leído aquí en las Escrituras. Dios no puede amar al que desprecia y rechaza a su Hijo Jesucristo, amado. Dios no lo puede amar. Y resulta que cuando usted, yo o cualquier persona que ahora mismo está en plena práctica de cualquier pecado, cuando pecamos, amados, nosotros estamos rechazando al Señor Jesucristo. Lo estamos despreciando. Dios no puede amar al que desprecia a su Hijo. Dios no puede amar al que rechaza a su Hijo. No puede. Estamos rechazando a Jesús porque le estamos desobedeciendo, porque estamos infringiendo la ley. Y dice Primera de Juan 3:4 que cuando nosotros pecamos infringimos la ley. Eso dice Primera de Juan 3:4. El que peca infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción a la ley. Primera de Juan 3:4 lo declara. Así que, amados, el amor de Dios es una realidad, como ya se lo dije, para los hijos de Dios, para los que han creído en Jesús y su obra redentora, para los que se han arrepentido de sus pecados, para los que han sido justificados por la fe en Cristo. Para ellos es el amor de Dios. Quiero que leamos un momento lo que declara la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Para los que han sido justificados por la fe en Cristo. Mire, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos, amados, para los que han sido justificados por la fe. Usted justificado, la Biblia dice que no hay justo, ni uno bueno. Pero cuando usted se arrepiente de sus pecados en la presencia de nuestro Dios, Él lo justifica, no porque usted sea justo, sino que Él derrama la justicia suya, la justicia de Jesús sobre usted, y usted se convierte en alguien justo, no por sus propios medios, sino por Dios. Así que, amados, presentarle el amor a los enemigos de Dios
es tomar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. De esa manera pasa cuando usted a alguien que le está dando la espalda a Dios, a alguien que está rechazando a Dios, le dice que Cristo lo ama, entonces usted está tomando el pan de los hijos y se lo está dando a los perrillos, como lo declara Mateo 15:26, que dice así, Mateo 15:26. 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto tiene su significado. La salvación era en primera instancia solo para los judíos, para los judíos. Y el Señor Jesucristo vino para salvar a los judíos. Lo que pasa es que los judíos lo rechazaron y nos dieron cabida a nosotros los gentiles. Es lo que está sucediendo aquí. Una mujer sirofenicia, si no estoy mal, que vino a pedirle ayuda al Señor Jesucristo. Socórreme, le dice en el versículo 25. Respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, que somos nosotros, los gentiles. Por el rechazo que hicieron los judíos, nosotros fuimos beneficiados y metidos también en el plan de salvación. Gracias a Dios. Para todos los que hemos creído, todos los que hemos depositado fe en el sacrificio de Jesucristo. Lo que sí le podemos decir a los practicantes de pecado, amado, es que abandonen su pecado. La responsabilidad que nosotros tenemos frente a ellos es decirles, hacerles ver que su pecado los va a llevar a las profundidades del infierno, que se arrepientan, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo y que está molesto por todos los pecados que cometen. Eso sí es nuestra responsabilidad. Pero nosotros no ganamos nada, ni le hacemos bien a las personas diciéndoles que Dios los ama a ellos, que lo que Dios aborrece es su pecado. No. Tenemos que decirles que Dios los aborrece tanto a ellos como al pecado que están cometiendo. Tenemos que decírselo y llamarlos al arrepentimiento como lo hacía Juan el Bautista en el capítulo 3 de Lucas. Arrepiéntanse, como decía Jesucristo también en el Evangelio de Mateo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como lo decía el apóstol Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Eso es nuestra responsabilidad, amado, nuestra obligación. Ir a los perdidos, ir a los practicantes de pecado y decirle arrepiéntete, arrepiéntete para que sean perdonados tus pecados, para que Dios te adopte como hijo y para que puedas disfrutar plenamente del amor de Dios. Bendito sea su nombre. Esa es nuestra responsabilidad. No tendría ninguna razón de ser que nosotros le digamos a los pecadores que Cristo los ama, porque si eso fuera verdad, Jesús no hubiera dicho en Juan 14:22 lo que dijo. Vamos a ver qué dijo Juan 14:22.
¿Qué dice Jesús? Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mire lo que dice Judas. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿A quién amará el Padre, amados? Hago una pregunta. ¿A quién amará el Padre? Según lo que dice Juan 14, 23. El Padre amará al que guarda su palabra y al que lo ama a él también. El que me ama, mi Padre, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. O sea, el amor de Dios, amado, en otras palabras, en otro término, es para los que obedecen sus mandamientos. Cuando usted obedece los mandamientos de Dios, usted está mostrando que ama a Dios. Jesucristo nuestro Señor en el capítulo 14, versículo 31 del Evangelio de Juan, dijo lo siguiente. Dijo, para que el mundo conozca que amo al Padre. Como el Padre me mandó, así hago. Lo que quiere decir esa referencia bíblica es que nuestro Señor Jesucristo le manifestaba su amor a su Padre Celestial a través de la obediencia. De esa manera Jesús le mostraba su amor al Padre Celestial. El que me ama, mi palabra guardará, o sea, me obedece. El que me ama, me obedece. Y si me obedece, mi Padre le amará. Lo que quiere decir, mi amado, esto es clarito. Lo que quiere decir que el que no le obedece y el que no guarda su palabra, Dios no lo ama. Porque Dios ama es a los que le aman y a los que guardan su palabra. Eso es lo que está declarando la palabra de Dios. Entonces no tendría ninguna razón de ser que Jesús dijera aquí esto si nosotros creemos esta afirmación falaz. No es consecuente. Así que lo que nosotros de ahora en adelante debemos decirle a los impíos, a los pecadores, a los practicantes de pecado es que se arrepientan para que alcancen la misericordia de Dios como dice el Proverbio 28:13. El que confiesa sus pecados, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Proverbios 8:17, y ya termino con esto. (8:17) de Proverbios dice, yo amo a los que me aman. Lo mismo está diciendo Salomón, lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Este temprano me gusta no es que usted se va a levantar a las 3 de la mañana y vaya al Señor porque lo va a buscar temprano a las 3 de la mañana. Es cuando usted busca temprano en su vida temprana. Entre más rápido busquemos al Señor en nuestra vida, como dice Isaías 55:6, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Y este es el tiempo, amados. Este es el tiempo en que si usted clama, el Señor le responde. Este es el tiempo en que si usted busca al Señor, el Señor se deja encontrar. Pero el Señor, según lo que dice Salomón, y que también dijo Jesús, es que el Señor ama a los que le aman a Él. Y si usted está practicando pecado, usted no le está mostrando amor a Dios. Por lo tanto, usted no puede contar con el beneficio del amor de Dios. Salmo 7:11. Dice la palabra de Dios, Dios
es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Se da cuenta? Aquí no dice que Dios ama al impío. Aquí no dice que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. Aquí lo que dice es que Dios está airado contra el impío todos los días. Tan airado está el Señor que le dice en el versículo 12 que si el impío no se arrepiente, él ha afilado sus armas, su espada, y armado tiene ya su arco y ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. O sea, puras armas para destrucción, para matar, son las que Dios tiene preparadas para los impíos, para los pecadores que no se arrepienten. No dice que Dios los ama. No dice que Dios los ama y aborrece su pecado. Dice que Dios está mareado con ellos. Está disgustado con ellos todos los días. Y lo último para cerrar en Romanos 9:13 y para que usted se dé cuenta que Dios sí aborrece, la gente no lo cree, pero Dios sí aborrece. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Son dos hermanos, estaban en el mismo vientre de Rebeca, hijos de Isaac y de Rebeca, eran gemelos, nacieron el mismo día. Sin embargo, Dios amó a uno y aborreció al otro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan malo que aborreció a uno y a otro amó? Porque Dios es soberano, amado. Dios es soberano y Él puede hacer todas estas cosas. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En cambio, ¿usted sabe a quién amaba Isaac, el padre de estos dos muchachos? Amaba a Esaú. Fíjese usted. Su padre Isaac lo amaba a él porque él era cazador. Iba, cazaba y traía y le preparaba de su casa a su padre y su padre lo amaba bastante. Pero Dios no, Dios lo aborreció. ¿Y quién dice que no? Si Dios es soberano, amado. Una reflexión final, sencilla, para el que todavía no esté disfrutando de este amor pleno, para el que todavía no se haya convertido en hijo de Dios. Acude al llamado de Dios, el que hace a través de su palabra al arrepentimiento, para que de esa manera puedas gozar de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su benevolencia y de la salvación tan grande que Él nos ofrece a través de Cristo Jesús. Si aquí en la sala se encuentra alguien que todavía por la palabra de Dios no se ha convertido genuinamente en un hijo de Dios, lo puedes hacer de esa manera, arrepintiéndote de tus pecados, aceptando a Jesucristo como Salvador, creyendo en su sacrificio expiatorio. De esa manera te conviertes, mujer o varón que me escucha, en un hijo de Dios y puedes disfrutar a plenitud de Él. Que la gracia y la misericordia de Dios les acompañe hoy y todos los días de su vida, amado. Amén. Saludos. Amén. Bueno, mis hermanos, Amén. damos gracias al Bendiciones Señor. para todos. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos trae esta noche por medio de nuestro hermano Omar y vamos a orar para cerrar esta transmisión del día de hoy. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta palabra que nos traes por medio de nuestro hermano esta noche, Señor. Coloco delante de ti, Señor, la vida de cada hombre, de cada mujer,
que han apartado este tiempo, Señor, para escuchar esta palabra. Que sea tu gracia, Señor, derramándose sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, para que tu palabra, la cual ha sido expuesta esta noche, Señor, obre de acuerdo a tu voluntad en cada una de sus vidas, Señor. Que esta palabra, Señor, expuesta esta noche, obre con poder, Señor, que pueda hacer ese milagro en cada corazón, ese milagro que solamente tú puedes hacer a través de tu Santo Espíritu, el cual nos convence, Señor, de que somos pecadores, Señor, el cual nos convence, Padre, de que solo hay salvación a través de tu Hijo Jesús, a través de su obra redentora en la cruz, Señor, que hoy podamos, Señor, reconciliarnos, que hoy podamos recibirlo, Señor, como nuestro Salvador y que podamos empezar a partir de esta noche, Padre, para aquellos que no lo han hecho todavía, podamos empezar, Padre, a recibir, a poder disfrutar de este amor complaciente que solo podemos tener a través de tu Hijo amado, Jesús, Señor. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos conectados esta noche, Señor. Obra en sus vidas, Señor. Si hay alguien enfermo esta noche, Señor, o en la familia de cada uno de mis hermanos, obra, Señor, sanidad en sus vidas, obra provisión para aquellos que no tienen, Señor. Descansamos en tus manos, Señor, esta noche, sabiendo que solo tú eres bueno, Señor. Obra en la vida de nuestro hermano Silverio, de Daniel, de nuestro hermano Roberto Alfonso, Nurilay, Neida, Miguel, Marina, Lisbeth, Linda, Lilia, Ladies, Ivonne, Ignacio, Dayana y Ada, Señor. Que puedas tú, Señor, glorificarte en la vida de cada uno de ellos, Señor, y que podamos seguir disfrutando de ese amor inmenso que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. En el